Más o menos. creo, pero Más o menos. ¿Cómo puede estar más o menos? ¿Una parte del cuerpo o el alma separada del cuerpo? Lo intentamos. Son entidades distintas. Son entidades distintas. Bueno, eso decían los grandes pensadores. Hay todo un cuento ahí filosófico, después científico, que podemos verlo en alguna clase. Bien, vamos a empezar hoy día con la clase de análisis del discurso que tiene que ver con ejemplos de discurso multimodal en publicidad impresa y branding. Ya. He planteado esta clase en dos partes por la siguiente razón. Primero, porque hemos estado viendo de manera muy apretada la unidad de discurso multimodal y yo creo que ustedes tienen que ver algunos ejemplos de aplicaciones así muy prácticas y que tienen que ver con un contexto así interesante de trabajo. Y segundo, porque la idea del branding está muy ligado al discurso multimodal. Es una disciplina, el branding está muy asociado como al marketing, como a vender un logotipo de una empresa. Y tiene mucho más que eso. De hecho, uno así como idea muy neófita, incluso hasta lo mira de manera muy peyorativa, como si fuera solamente una comercialización de productos. ¿Ya? Entonces, vamos a conectar estos dos elementos. Primera parte de la clase, vamos a revisar un ejemplo que tiene que ver con lo que hemos visto en las dos clases anteriores, y luego vamos a pasar al siguiente tema, que es el branding, que no está alejado de lo que vamos a ver, pero hay unas diferencias que son importantes puntualizar. Lo otro, tercer comentario que quiero hacerles previamente y que lo podemos discutir ya hacia el final de la clase, para que les tiro la idea. Con respecto al taller de la próxima clase, donde ustedes tienen que escoger un caso, ¿recibieron el documento que les envié en Word? ¿Lo revisaron? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas sobre eso? ¿Sí? Yo, profe, no entiendo nada. No entienden nada. Ya. Pero algo puedes entender de qué se trata, ¿no? Es que solamente entendí que había que escoger algo para hacer algo, pero no mucho más allá de eso. Mucho más de eso. ¿Profe? ¿Sí? Es que nosotras con mi compañera teníamos la duda de que la extensión de lo que escojamos, me refiero, por ejemplo, nosotras teníamos pensado elegir como una película, Sí. pero sentimos que a lo mejor para el taller es demasiado extenso, pero para el trabajo como final quizás nos va a dar más como de qué hablar. Exactamente. Entonces no sabemos al final si escogí algo más corto o algo más largo. Exacto. Es que la idea del taller mira, es muy sencillo, es algo que ya hemos revisado. El taller tiene que ver con el modelo narrativo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos se acuerdan de eso? Modelo narrativo. El modelo narrativo tiene que ver con el viaje del héroe, con los conceptos de monomito, de tiempo profano, tiempo sagrado. Eso les voy a preguntar. Eso que vimos ya hace un tiempo atrás. Entonces, para ese efecto, lo importante es que ustedes puedan escoger un caso. Miren, olvídense el proyecto final. Olvídense por el momento del proyecto final. Piensen en un caso que puedan escoger hoy día, y esto es lo que les quería proponer también. Si les enreda mucho escoger hoy día el caso, de acuerdo a los criterios de selección de un caso, que yo les envío los criterios metodológicamente hablando cómo se selecciona un caso. Si les enreda el escoger esos criterios como pensando en el caso y después en el proyecto, que yo en un momento lo pensé para darles más facilidad a ustedes que pudiesen trabajar un mismo caso, si les enreda eso, olvídenlo. Tomen un caso para este taller nomás y después vemos lo que hacemos con lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién me planteaba lo de la película? No alcancé a ver quién me estaba hablando. Yo, Catalina Nostroza. Catalina Nostroza. Ya, Catalina. Por ejemplo, si tú tomas una película X, la película entera te va a servir para análisis del taller, porque lo que vas a revisar seguramente va a tener que ver con el viaje del héroe, con algunas preguntas que yo te voy a hacer sobre monomitos, sobre tiempo profano, sagrado, etc. Te va a servir como una cuestión amplia para análisis. Y para el trabajo final también te va a servir, porque tú lo vas a tener que mirar desde un punto de vista, por ejemplo, de análisis crítico del discurso, o de discurso multimodal, o bien del storytelling que vamos a revisar, etcétera. Te va a servir de alguna manera u otra. Entonces no va a haber problema. Daniel Galdames. Sí, es que creo que, o sea, yo por lo menos no entendí bien, parece, porque entendí el taller como un avance del trabajo final. Sí, eso es lo que yo planteé en un inicio para que no les dificultara el asunto. Entonces, pero como no quiero que se enreden con eso,
Si tú lo entendiste así, y lo que plantea Catalina también, es que te escogieron, por ejemplo, una película que les pueda servir para hacer el análisis de un modelo narrativo, y luego el proyecto, perfecto. Si hay alguien que está enredado todavía y no ha escogido nada apropiado, escojan un caso acotado para hacer el modelo narrativo, o sea, algo que cuente una historia, que podría ser, por ejemplo, un aviso publicitario de 30 segundos, un video cortito de 30 segundos, un speech de 30 segundos, no más que eso, de alguien. De tal forma que eso ustedes lo puedan analizar, y por supuesto ustedes después me lo van a enviar, me van a enviar un link de ese material para yo poder contrastarlo con el análisis que ustedes hicieron. Y ahí mi pega también va a ser importante, yo voy a tener que revisar cada una de las cuestiones dependiendo de lo que ustedes cojan. Pero la idea, el objetivo es que ustedes puedan aplicar el modelo narrativo. Entonces, el taller es bien sencillo desde ese punto de vista. O sea, tienen que escoger algo que les haga sentido, que puedan analizar, no solo como un cuento en particular, ¿ya? Estamos trabajando análisis del discurso. No veamos literatura, veamos como productos culturales que están afuera, en el ambiente, discursos de personas, que sean, puede ser discursos escritos, discursos audiovisuales, no importa. Avisos chiquititos, un inserto de una película, tal vez un cortometraje, cualquier cosa que sea chica, corta, que a ustedes les permita hacer un análisis desde el punto de vista del modelo narrativo. Eso es todo. Después avanzamos al proyecto final, y ahí yo les cuento, hay una clase donde yo les voy a explicar en detalle cómo, metodológicamente, cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Ya. Bueno, cualquier duda que les surja me preguntan más al final de la clase. Voy a avanzar inmediatamente con la primera parte, que es dar un ejemplo. ¿Ya? Vamos a revisar un ejemplo muy clásico porque es el concepto de los estereotipos. ¿Ya? Los estereotipos es una discusión tremenda, tremenda. La gente pelea y se puede hasta matar por estos conceptos, porque son, por un lado, muy vilipendiados, por otro lado, sobrevalorados, subvalorados, dependiendo de qué bando. Pero la idea es que la construcción, o sea, digamos, el estereotipo, básicamente es una creencia generalizada, que nos permite encapsular, enmascarar, lo que no conocemos lo rotulamos con algo. Y en particular, el estereotipo de género ha sido una de las cuestiones súper vilipendiadas a lo largo de la historia, última historia moderna del ser humano, en la medida en que la humanidad lo que ha hecho, sobre todo en estos últimos 200 años, con el bombardeo de la masividad de los medios de comunicación, le ha puesto etiquetas a todo. Todo está etiquetado, todo tiene un hashtag, todo tiene una etiqueta de cualquier manera. Y eso hace que, por ejemplo, el estereotipo de género ya está considerado más o menos, y por eso la definición de la UNESCO, que es una definición como bien amplia, como aquellos roles que hacen que nos encasillen en alguna categoría, y que pudiese ser que limite nuestro desarrollo como personas en el mundo social y laboral. Se habla mucho de este tipo de género pensando solo en la mujer, pero también el espacio está reservado a los hombres. También hay estereotipos que atacan aquello. Entonces, la construcción de los estereotipos, la publicidad tiene un rol fundamental en la construcción de estereotipos. La mujer objeto, el hombre proveedor, ¿ya? Cuestiones como que son como bien descabelladas. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora son ejemplos extractados de una revista como de variedades, magazine gringo, que lo que hace es poner como rarezas de publicaciones de publicidad a lo largo de los tiempos. Se les voy a mostrar bueno, ahí les dejo algunos conceptos de apoyo para efectos cuando hagan una lectura de esta presentación. ¿Ya? La definición precisa de género, el enfoque de género, etc. Entonces, lo que nosotros vamos a revisar son la construcción de estereotipos a través de la publicidad durante el siglo XX, que es un estudio así tremendo de avisos en publicitarios, pero yo les voy a mostrar solo algunos como los más destacados. Este, por ejemplo, es un clásico del rol de la construcción del estereotipo femenino, cuando empiezan a aparecer los productos de consumo masivo. Cuando el ketchup, la salsa, parece ser como deja de ser algo casero y se transforma en algo industrializado. Y la mejor manera de industrializarlo es poniendo a una mujer maravillada con este artefacto, y también mostrando la debilidad de la mujer ante la posibilidad de abrirlo. Entonces, también preguntando, como resaltando que ahora venía una tapa rosca que le da máxima seguridad, el cuestionamiento de que si es que
hasta una mujer puede abrir esta cosa. Entonces, es súper duro, es violento, pero es la manera en que empiezan a construir este estereotipo en el mundo de la publicidad gringa. Es para que vayan si quieren a la fuente, The Mind Circle. Por ejemplo, también es terrible porque muestra cómo una niñita que va al dentista, lo que dice es que por fin, como tengo una tan bonita dentadura, mis dientes son bonitos, podría algún día ser la recepcionista del dentista. Y algo súper normalizado para vender el producto del blanqueado de dientes. Por ejemplo, es una cuestión también como lo que pasaba con ¿se acuerdan la foto del refrigerador con una mujer en la clase anterior? ¿Se acuerdan de eso? Acá aparece también la aspiradora. Fíjense que el color, toda la composición de color y la composición de los artefactos es una orquestación de dos elementos que están en conjugación. Fíjense como en la parte, o sea, rojo-verde navideño, todo es rojo-verde navideño. Ella es verde, es igual como el verde de la decoración de la hoja, el color verde, y la máquina es de color rojo, como el punto de apoyo de toda la significación de la composición. Entonces, aquí uno puede revisar desde el punto de vista multimodal cómo hay un diseño previo, cómo hay un discurso social, cultural, que puede ser delineado en un párrafo, cómo puede desarrollarse una descripción de los símbolos. Por ejemplo, el hecho mismo del tipo de letra, la tipografía de la letra, es súper significativo para poder hacer un análisis de lo que se quiere significar. En este otro, nos encontramos con la venta de los automóviles, el Chevrolet, un nuevo auto deportivo, un convertible deportivo. Y acá aparece el estereotipo de una mujer también con el hecho de seguramente venderle a una juventud más adinerada, más autosuficiente, reconociendo aquello. Aparece una mujer como protagonista ahora de la historia, como ella tomando las riendas del asunto, como que es tan moderno este automóvil que se viene, que ahora una mujer es la que toma las riendas del asunto, y son los otros dos muchachos con cara de no entender nada, y también súper estereotipado, un tipo vestido con ese jockey, mostrando como una especie de ingenuidad rubia, y el otro tipo vestido como más formal, como diciendo, este es mi lugar y yo no puedo estar en ese lugar porque es ella la que ahora tiene el sitial, mira como desconcertado. Es una manera también en que se llama la atención. Ella también está muy bien compuesta dentro de la paleta de colores, con el rojo, un rojo más fulgurante, el amarillo con el café, y el juego del café del automóvil con el traje del personaje también, el personaje que está atrás de fondo, también hace ver como que el café de él pertenece a ese auto, pero no puede porque alguien más ya lo ha tomado. También es un aviso clásico que aparece muy antologado como una de las mayores construcciones estereotipos. Fíjense toda la composición que aparece acá. Si uno hace, primero hay un elemento sintagmático de izquierda a derecha, de los elementos que hay, los productos alimenticios de consumo. El centro es esta gran batidora, la construcción del hombre como, por supuesto, un personaje serio de oficina, ella asumiendo el rol ahora de chef, que ahora ya puede ser chef en su propio hogar, y el ciclo sintáctico, fíjense, desde el desayuno hasta la noche, está a la izquierda una especie, se ve como unos bocadillos como tipo de desayuno, hay un jugo, hay unos huevos, ¿ya? Que representan el momento de inicio de la jornada laboral. O sea, ella puede estar desde el inicio de la jornada laboral con esa máquina, pensando en cómo el marido tiene que ir a trabajar y preparándole preparándolo. Y luego en la noche, el momento en que ya el relajo, donde está la copa de vino, está ese jugo que seguramente es un Bloody Mary, que también un cóctel famosísimo de los años 50.
Y aparece todo esto, aparece todo ese ciclo vital, ¿se fijan? Y los colores de ellos también están en completa armonía, ella se ha armonizado con él, en el blanco y negro. ¿Se fijan? ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿No? Sí, ¿No? O sea, yo no tengo nada, pero es que esto me hizo recordar a un comercial que vi hace mucho tiempo sobre el Día de la Mamá, que era como que a las mamás les regalaban ollas o planchas, y ahí estaban las mamás súper decepcionadas porque al final eso no eran regalos para ellas, eran regalos Para la para... casa. Entonces Claro. esto como que una idea de como al revés, así como de, hey, esto ya no es para la mujer, esto es para la casa, entiendo. Como Claro. un mensaje. Claro, exactamente, sí. Sí, yo me acuerdo, también tengo recuerdos de niñez en que parecía esa lógica al regalo, y me acuerdo de haber escuchado a mi mamá o otras tías, no sé, como diciendo, haciendo el mismo comentario, pero ¿por qué tienen que regalarnos esto? Si esto no es para mí. Eh, pero fíjese que también el estereotipo es súper fuerte, pues para el Día del Padre aparecen todas las Sodimac y todas esas cuestiones, aparecen vendiéndole la herramienta, o sea, como que el hombre lo único que hacemos es pensar en tener herramientas para destruir la casa y hacer tarugo y no sé qué cosa. También juega en contra ese estereotipo, como que el hombre también tiene que ser un macho proveedor y fuerte y no sé, toda esa tontera. Bien, acá pasamos a Chile. Hoy, esto es como Chile hoy. ¿Qué es lo que hay acá? Fíjense la moderación en este discurso multimodal. Fíjense los colores. Fíjense la lógica de... Hay una sutil sintaxis acá, donde aparece una mujer, donde se insinúa una ascendencia afroamericana. Curioso en Chile que aparezca, o sea, esto es como digamos, un aviso un poquito más rupturista, entre comillas, dentro de la paleta de posibilidades. Falabella siempre ha puesto pura rubia. Recuerdan desde los tiempos de hace como 20 años que la modelo argentina Valeria Mazza, que ya está a punto de jubilar más o menos, ella ha sido como que la rubia de Falabella por toda la vida. Ahora han contratado a otras modelos, pero siempre ha sido esa la lógica. Y entonces esto es como un guiño a ser como un poquito rupturista. Pero ella no está ni en rojo, no está en una tonalidad rojo, nada, sino que ella es como el intermedio. Fíjense cómo el gris hace que ella sea como una especie de intermedio entre el negro más potente y el rojo más hip. Entonces, también se descubre que hay una intencionalidad de suavizar esto. O sea, no es una afroamericana real, sino que como que una afroamericana intermedia, como más occidentalizada, entre comillas, como más, ¿cómo decirlo? Esto es una descripción, por supuesto, ¿eh? Como que fuera más blanca que negra, entre comillas, ¿ya? Entonces, esa intencionalidad está pensada de tal forma que el auditor chilensis, que es más racista, no la vea más como un objeto más hip, más de moda, que una posible irrupción de lo distinto, en este caso de lo inmigrante. ¿Ah? Pero aquí más bien está tomado como algo como distinto. En este otro está el clásico de los clásicos, ¿ya? Donde está la construcción sintáctica, es súper fácil de leer, de izquierda a derecha. La actriz Penélope Cruz, española, bueno, en los colores rojo, o sea, los colores naranjo, amarillo, y ella como un color medio caramelo, mostrando como una paz y una conformidad y una autosuficiencia por el hecho de poder vivir a través de estos productos. En este aparece, por ejemplo, ya es otra construcción, porque fíjense que es más infográfica, hay más texto, más información. Y uno ya lo puede leer en 3 planos. Hay 3 planos, 3 cortes distintos. Está primero el corte superior, donde aparece la foto con el producto iconizado, ¿ah? Como el producto... hay una palabra, se me olvidó cuál es la palabra, pero ya me voy a acordar, un concepto específico cuando se habla del producto fotografiado específicamente con la foto de referencia. Luego al medio viene todo el eslogan, que perfectamente aquí eso se puede ocupar para un montón de otros avisos, y abajo vienen especificaciones técnicas que
que en el fondo es el brandeo de las marcas, ¿no? Es decir, aquí hay una conjunción de dos marcas importantes, como está Salco Brand, la farmacia, en su logo propio, lo que habla su logo propiamente, más Vitamin Life, que es otra cosa, otra empresa, otro producto, otra alusión a significado, y ambos se han unido para entregarte estos elementos que te van a permitir tener salud, tener vitalidad, sobre todo ustedes que son jóvenes estudiantes, que son como jóvenes estudiantes universitarios, que están llenos de cosas, llenos de ajetreo, están llenos de libros porque tienen mucho que estudiar. Hay una construcción que trata de ser, este tipo, por ejemplo, una construcción que no es rupturista, no tiene nada de eso, no quiere llamar la atención de ninguna manera rompiendo esquemas, sino que lo que trata es entregar un discurso lógico, apelar como a la lógica, no apelar a la emocionalidad ni apelar a una cuestión disruptiva, solo es la lógica. O sea, esto, por ejemplo, es un aviso que estaría pensado para un segmento como el de ustedes, como estudiantes jóvenes que para poder vivir de manera sana estos procesos intensos de estrés, tienen estos elementos. Acá ya sí jugamos en contraste al otro, jugamos a la ruptura. WOM, que lo que quiso hacer, lo que ha venido haciendo desde que entró al mercado chilensis, fue generar discursos rupturistas. ¿Ya? Pórtate al nuevo plan. Aquí hay una mujer ya que está feliz de ser quien es, quiere mostrarle al mundo quién es, no tiene ningún problema en vestirse, peinarse tal cual, ponerse el pelo que quiera, etc. Y la idea de la sintaxis que hay acá, que una sintaxis que es un loop constante, fíjense que es un loop que da vuelta. Ella está mirándose así, se mira, ella se refleja acá, luego vuelve a mirarse, o sea, es un culto al ego, al yo, fuerte, potente, soy yo por sobre todas las cosas, primero, segundo, tercer lugar. Y estoy plena, me siento cómoda, por lo tanto, voy a vivir mi vida de la manera que yo quiera. Eso es lo que está queriendo decir la marca WOM, que es para gente como tú, que eres muy autosuficiente y estás segura de lo que quieres en tu vida. Acá también otra variante de lo mismo, que un poquito más, ya un poquito más caricaturesco, porque lo que tratan de mostrar es como que hasta las abuelas son súper poderosas, ¿eh? Que the power, dice ahí, como las mujeres poderosas que con esto, con WOM, lo que hacen también es ser autosuficiente. Y ella también está muy, fíjense, la ambientación, es un lugar cómodo, agradable, tiene objetos que son como relajados, de fondo. Ella está vestida de manera relajada, no tiene ningún problema con las canas, que eso también es súper importante decir ahí. No tengo por qué estar usando teñirme el pelo, ¿para qué? Soy como soy, no tengo ningún drama con eso, y estoy bien físicamente, mentalmente. Por lo tanto, aquí estoy, potentemente, con un computador también que un color, bueno, Apple también simboliza está como el diseño, el estilo, etcétera, etcétera. Entonces, y es gris, igual que el cabello. Y el juego entre el blanco y parece que tuviera un jeans, también sigue con ese tono gris de la tecnología. Entonces lo que también está WOM diciendo acá es que a partir somos evidentemente un producto tecnológico para gente que es joven, que se siente segura de sí misma y que no tiene que darle excusas ni explicaciones a nadie. ¿Ya? Daniel, ¿quieres hablar? No, se me... Se te quedó. No sé si alguien más. ¿Qué pasó? Sebastián, ¿estás ahí? ¿Quieres decir algo? Sí. No, no en particular. Es que tiene una marca, ya. Bueno, y esta es la típica cosa que hace la publicidad de las oportunidades. ¿Se acuerdan cuando Chile, la selección femenina, apareció como le fue súper bien? ¿Se acuerdan? Eso fue hace el año, ¿cuánto fue el año antepasado? Fue eso ya. Creo, o como pasa el tiempo. No me acuerdo si fue el año pasado o antepasado. Parece antepasado. Y esta es la arquera. Entonces, ella aparece, claro, como ahora levantado como un símbolo
heroico. Y ahí la empresa aprovecha la oportunidad de ponerla, posicionarla. Y bueno, hay aquí todo también, fíjense la manera en que está el logo arriba, es como una especie de iluminación. Ella en sí es iluminada, tiene el balón de fútbol en sus manos, tiene una mirada segura, también muy cercana, etcétera, que dista mucho de la otra construcción estereotípica. Entonces ahora las empresas lo que están buscando, por ejemplo, en este tipo de publicidad es transformar el estereotipo de la mujer. Ahora este estereotipo de género se transforma en un estereotipo autosuficiente, poderoso, y con herramientas para hacer más o menos lo que quieran, lo que hemos visto en los últimos 3 avisos. Pero sigue coexistiendo con el típico aviso del champú o lo otro, donde la mujer sigue muy el estereotipo de género como autocomplaciente en torno a estos productos de belleza o del hogar que también le hacen ser plena. Entonces, son esta dicotomía que se produce en esos mensajes. Acá en este mensaje, ya pensando, haciendo una analogía con estos mensajes de telefonía y de Entel, de Internet, de venta de servicio de Internet, aquí ya aparece la mujer súper posicionada de sí misma, autosuficiente, dirigiendo una empresa. Ahí está la bodega de su empresa, con el computador gerenciando desde ahí mismo. Confiada, con cara de inteligencia, como mirando el computador, con seguridad. Y bueno, todo el estado de características atribuible a ella, que en el fondo lo que le pasa a ella es que ella está agilizando sus procesos, ha digitalizado su forma de trabajar, tiene la herramienta necesaria de acuerdo a su tamaño y necesidades, porque hay tamaño y necesidades puestos atrás en el escenario, donde están todos estos productos, y ha hecho también un contrato online claramente. Es una venta bien 1 más 1, 2. Es muy clásica. Pero lo que hace es hacer una construcción lógica. O sea, aquí ellos no están hiriendo a nadie, están siendo muy cautos de entregar, apelar, recuerden que comentábamos al principio del curso, cuando retomábamos el triángulo aristotélico, Duarte retomaba el triángulo aristotélico y hablaba de la emoción, del patos, del logos. ¿Recuerdan? Una cosa es la emoción, la sensación de entregar algo que vaya directo al corazón, y otra cosa es que vaya directamente a la razón. Y acá nos están entregando un discurso hiperracional, muy estructurado, muy racional, muy quieto, muy calmo. De hecho, estos son típicos avisos que uno los pasa rápido, porque entiende que hay una conceptualización, que no es lo mismo que los avisos de WOM que vimos recién, en donde la conceptualización no es técnica, sino que es netamente emotiva, y que ojalá busque chocar contra lo que está pasando culturalmente. No sé si ustedes vieron esos avisos en noviembre del año pasado, cuando empezó el estallido social. WOM hizo una publicidad de carteles por la ciudad en que aparecía un grupo de personas, mujeres, hombres, jóvenes, caminando furiosamente. ¿Ya? Inmediatamente tomaron la contingencia y aplicaron esto y pusieron un eslogan como "ahora ya a nadie nos para" o algo así, WOM abajo. O sea, ese tipo de publicidad es, digamos, uno le puede parecer oportunista, lo que sea, pero es como el tipo de publicidad que hoy día se está haciendo con un llamado a lo multimodal de manera muy poderosa. La composición de colores, la sintaxis, los iconos que están metidos entre medio, cómo se relacionan estos colores, los textos, la textualidad, y sobre todo, cómo se relaciona esto con un contexto que está afuera, externo, que se lee. Y eso, si ustedes quieren hacer la prueba, vayan a cualquier publicación de Argentina, por ejemplo, o tomen un diario, de estos diarios que están online, por ejemplo, Colombia, y ven el diario online y ven los avisos que están, y de repente aparecen avisos que no nos vamos a poder entender, porque están presos de una contextualización social, cultural del país, muy local. Y eso tiene un doble filo, porque no es internacional, pero lo que hace es apuntar a un segmento, un mercado interno que es lo que generalmente, o sea, que es lo que ellos buscan que genere las ganancias correspondientes. Bien, y acá, para terminar el ejemplo, la primera parte de la clase, en el ejemplo nos encontramos con que estas son tipos de preguntas que uno pudiese formularse, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en un proyecto ya de investigación, preguntas que uno se puede formular
para elaborar estas conclusiones. Si mi caso de estudio fue analizar, por ejemplo, 3 avisos de WOM, wow, yo justifico, ya, de acuerdo a los criterios de selección del caso. Tengo 3 avisos de WOM. Y los seleccioné porque fueron 3 avisos que fueron lanzados durante el mes de julio de 2020. En prensa, en el diario. Solamente en el diario. Me fijé que eran los 3 avisos que aparecieron durante los diarios en el periodo de la semana 2 de julio. ¿Ya? Estoy inventando. Esos son como criterios, esos son criterios de selección. Entonces, eso es un estudio de caso. Seleccioné esos 3 avisos. Entonces, de esos 3 avisos que ya hice el análisis correspondiente, más o menos como lo hice yo aquí rápidamente, verbalmente, después llego a este tipo de conclusiones. Luego de escribir cada uno de los avisos revisados, ¿qué características tienen en común? ¿Cuáles son específicas de cada uno? O sea, es una tabla de descripción de los componentes. Si apliqué el modelo multimodal, por ejemplo, puedo hablar de cuál es el discurso que está de fondo en cada uno de los avisos. ¿Cuál es la construcción del diseño? O sea, iconos, colores, disposición, sintaxis de eso. Después puedo decir la producción, cómo fue producido, cómo está la conjunción de todos estos elementos, de lo lingüístico, lo gráfico, lo visual, los iconos, etc. Segunda pregunta, ¿qué concepto de género es posible extraer de los avisos publicitarios norteamericanos? Claro, en el caso que estudié los avisos norteamericanos, extraigo los conceptos que aparecen ahí y los puedo describir, los puedo sistematizar, generalizar, o bien reconstruir y establecer, digamos, lo que me parece que dicen esos avisos, que no está explícito, pero que lo que dicen, sobre todo a la luz del 2020, y no de 1960, sino que 2020. 3. ¿Hay alguna evolución o transformación del concepto de género en los avisos chilenos recientes? Ah, claro, mira, imagínate que tomé el aviso icónico de la arquera chilena versus el aviso icónico de, por ejemplo, de la Miss Chile de 1990. Como 2 figuras emblemáticas en 2 momentos distintos, que podría ser por alguna fecha en particular, y hago una mirada y una descripción, comparación. Ese tipo de preguntas se hacen a partir de los objetos o los casos de estudio que uno hace. ¿Tienen algún comentario que hacer, por favor? Pregunta, duda, con respecto a este ejemplo. Profe, ¿Sí? este tipo de discurso se aplica, por ejemplo, en el que, no sé, cuando dijo 1 más 1, no sé, yo por lo menos pensé en Soprole. Entonces, automáticamente se piensa como en una marca o en algún tipo como de concepto en específico. ¿Esa es la pregunta? Sí, tiene que ver con eso también, porque como que en sí eso saqué yo, como que uno tiende a relacionar directamente así como a conceptos como generalizados. O sea, a ver si te entiendo bien. O sea, si tú tomas un aviso de Soprole y en que aparezca una mujer, por ejemplo, como estamos hablando del estereotipo de género femenino. Si tú tomas un aviso de Soprole y vas a explorar cuál es el estereotipo de género femenino que hay ahí, te vas a encontrar con un concepto general de la mujer. ¿Sí? Te vas a encontrar con un concepto general. Y tu hipótesis de trabajo puede ser que describas en el proyecto, tú vas a plantear una hipótesis de trabajo, vas a decir, por ejemplo, en los avisos publicitarios relacionados con alimentos, específicamente de la marca Soprole, la mujer, el estereotipo de género de mujer ha sido construido de esta forma, bla, 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 bla. Lo vamos a demostrar en una selección de 3 avisos analizados. Fíjate eso. Y ahí tú vas a poder desarrollar aquello. Y te vas a encontrar seguramente con una construcción de ese estereotipo. Ahora, ¿por qué cogiste esos 3? Un poco lo que comentaba yo, que hay que hacer una selección de acuerdo a ciertos criterios específicos. La selección de casos implica criterios específicos que tienen que ver, por ejemplo, con contextos de fechas históricas, hitos en particular, publicaciones, medios, importancia de los medios. Hay varios criterios que juegan ahí.
Y la metodología del estudio de casos permite que uno lo justifique de esa manera para poder estudiarlo. Si no, tendríamos que estudiar todos los avisos Soprole a lo largo, desde que Soprole es Soprole, no sé, desde los años, cuando empiezan como en los años 70 a hacer avisos hasta el día de hoy, eso es imposible. Entonces, por eso se hace ese corte. Y además que lo que tú quieres demostrar, por ejemplo, es que hoy día en el año 2020 Soprole tiene tal concepto de género femenino. Y eso es lo que tú lo vas a desarrollar. Lo interesante de todos estos efectos para el estudio de los discursos, del análisis del discurso, es que uno empieza a contrastar después, le dan ganas de hacer otro contraste, como, ¿qué es lo que pasaba en 1980 con esto? Y eso ya se transforma, empieza a tomar un ribete sociológico. Y eso es lo interesante del análisis del discurso, que empieza en la dimensión textual, pero se expande a una dimensión social, que puede ser sociológica, se puede expandir a una dimensión psicológica, psicolingüística, se puede expandir a la dimensión de la publicidad, del branding, del marketing, como lo que ocurre con esto, que estamos analizando gráfica, o sea, tenemos que empezar a aprender algunos conceptos mínimos de gráfica para poder entender, como para poder describir, lo entendemos, pero para poder describir, por ejemplo, un logotipo, ¿qué es un logotipo? Entonces poder describir lo que es el logotipo, cómo el logotipo se ha construido. Y también otros alcances críticos que tienen que ver con digamos, con una formulación política de lo que se está viendo en el caso. Me fui más allá de lo que estabas preguntando, pero, Tania, pero aproveché de comentar. ¿Hay algún otro comentario? Gracias. Ya, de nada. ¿Algún otro comentario, chiquillas, chiquillos? Yo como para comentar nomás, ¿Mm? personalmente he visto igual como, o sea, no es tanto una evolución porque creo que el concepto sigue ahí. En cuanto a la publicidad que tiene que ver con el alcohol, encuentro que desde hace muchos años va siempre dirigida hacia el hombre más que a la mujer. Por ejemplo, la cerveza, yo me acuerdo de cuando chico uno veía en la tele comerciales de Cristal en el que se jugaba con la sexualidad femenina, ¿cierto? Había una mujer que estaba vestida con un traje de baño amarillo y todo eso, eh, y tomando, no sé, una cerveza, pero iba obviamente ese comercial dirigido hacia el hombre. Claro. En cambio ahora se hace algo similar, por así decirlo, pero se muestra ya una mujer en una fiesta, qué sé yo, o la última vez que vi uno que la mujer abría así nomás la tapa, por ejemplo, y los hombres quedaban maravillados, porque eso quería decir de que la mujer constantemente bebía cerveza y eso la hacía más atractiva hacia el hombre. Claro, claro. Sí, Entonces, totalmente, de acuerdo, sí. Sí, así es. Así, eso es lo que ocurrió. Que uno ha notado esa evolución estos últimos 15 años, más o menos, de cómo ha sido transformado el concepto, pero ha sido transformado siempre como en función del hombre, de como que el hombre es el que disfruta más de la cerveza, y por ende la mujer, si antes tenía un rol pasivo, ahora tiene un rol activo, pero un rol activo en la parte como del deleite de la cerveza del hombre. Es súper loco eso. Daniel, ¿quieres hablar? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Que igual como que encontré que todas esas publicidades, o sea, las modernas, querían como las de como servicio de conectividad, todas querían como intentar crear un mensaje, ¿cachai? Como un propósito para su servicio sin necesariamente estar como ligado a eso. Y eso como que impacta igual en como las personas, como ya me identifico con eso, no me identifico, escojo este plan, aunque sean como, lo único que cambia, así materialmente, es como este plan cuesta más, este plan cuesta menos, es más rápido, es menos rápido, y sería. Claro. Sí. Sí, sí. Y ahí hay toda una... Yo me he fijado que hay todo un desarrollo como con varios errores que han tenido en la forma de estructurar el discurso, que qué es lo que quieren decir al finalmente. Y ha sido engorroso, porque por ejemplo, Entel ha querido hacer varias veces una intentona, y al final lo que más resulta es como decir el plan y poner casi que las tablas diferenciales de los planes. Lo mismo un poco que Movistar, así hecho como lo mismo, pero WOM, el único que no sabemos, yo no sé si funciona bien o funciona mal. Da lo mismo para estos efectos. Para estos efectos lo que importa es cómo ha construido su discurso, y WOM ha sido más entretenido en la construcción de ese discurso. Sí. Bien. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Voy a avanzar un poquito para
hablarles del branding y el storytelling. Hoy día solo voy a comentarle un poco de branding, y lo de storytelling lo vamos a dejar para otra clase. Pero les adelanto acá que el branding y el storytelling son dos cuestiones que están muy, muy vinculadas una a la otra. Si pudiéramos decirlo en un par de palabras para poder entender rápidamente, el branding está mucho más ligado a la construcción de la marca de un producto. Y el storytelling es como la parte, el relato que se hace de esa marca, de esa construcción. Entonces, las dos cosas están obviamente muy, muy vinculadas. Las dos cosas son herramientas que se utilizan hoy en día muy potentemente para la construcción de las marcas. Ahora, las marcas no pensemos solamente en marca, en productos. O sea, hoy día las marcas son personas. Las marcas, la gente es una marca. Cuando aparece hablando públicamente, no sé, el animador de la televisión X, él se transformó en una marca. Cuando hablan de que son los rostros de la televisión. Esos rostros, entre comillas, es otra manera de decir, es una marca del canal. Y por eso los tipos ganan tanta plata, porque se cambian, no sé, la gran noticia, el animador tanto se cambia de Mega a Canal 13. Por tanto, el pase, como los jugadores, el pase es tanto. Y dice, pero ¿cómo pueden ganar tanta plata? Bueno, es porque son marcas. ¿Qué es el branding? Miren ahí, fíjense. Encontramos con ejemplos de branding asociado a color, la psicología del color del branding. Fíjense, por ejemplo, allá arriba, red, el rojo, la emoción, la pasión, la fuerza, el peligro, la fortaleza, el peligro. Ejemplos de marcas asociadas a eso: Nintendo, Coca-Cola, Netflix, SPM. La emoción del color asociada a la marca. Es una forma diagnóstica de revisar cuál es la potencia que tiene la construcción de las marcas en el entorno comunicativo. Catalina, ¿un asadito es un tipo de branding? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo un asadito, Catalina? Eso es como un eslogan que tiene el Unimark, profe. ¡Ah! Ya. Ese mismo. Ya, el asadito es una buena pregunta. El asadito es el título de la campaña, es como es la puerta de entrada del discurso. Y todo lo que aparece ahí luego es la construcción asociada a la marca. Lo que quieren hacer con ese discurso del asadito es asociar este sentimiento familiar, de familiaridad, de cercanía, de calidez, asociarlo a la marca. Los comerciales de Unimark que tienen como protagonista el padre que se queda en casa. Sí, hace rato Unimark está trabajando en la idea del padre, trabajando al padre y aprovechándose también, para la gente más vieja, aprovechándose también del actor. El actor, este actor de Zabaleta, es un actor que trabajó, que hizo un personaje de papá solo, hace años atrás, en una teleserie, y eso queda de manera muy potente en la retina de la gente, sobre todo la gente más adulta. Entonces, el segmento al que están apuntando es un segmento tal vez más adulto, más como 35 a 65 años, que recuerdan a ese personaje. Entonces, el padre soltero o el padre preocupado de su casa es el padre que está ahí en Unimark. No le están hablando a la mujer, le están hablando al padre. Están catapultando al padre como el héroe de la historia. Bueno, ahí tienen un ejemplo para revisar sobre cómo las marcas tienen que ver con la construcción los colores tienen que ver con la construcción de las marcas. Es por eso que las marcas buscan siempre asociarse a ciertos colores. Pero no quiere decir que exclusivamente el color vaya a hacer toda la pega. Eso no ocurre. ¿Ya? Les voy a mostrar un segmento de un video de Andy Stallman, que es un especialista en branding argentino que vive en España y que ha sacado unos libros. Bueno, y el tipo, van a ver que es súper elocuente y explica de manera muy rápida, muy claramente de qué se trata el branding. Quiero dejarles esto
antes de terminar Esta la clase. mañana, como dice él, vamos a darlo todo aquí en el desayuno en Marketing TV con Andy Stallman, argentino, uno de los mayores especialistas en branding de España y Latinoamérica. No en vano, ha escrito más de 50 artículos sobre comunicación, branding, diseño y marketing para muchísimos medios de comunicación de varios países, donde además se le conoce, fíjense ustedes, como Señor Branding. Y uno de los libros más importantes e interesantes de marketing en el 2014 es precisamente el suyo, Brand of On. Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo Alicia. estás? Excelente. ¿Y vos? Pues yo encantada de que estés aquí, Bueno, me alegro mucho de estar acá y gracias por la invitación. porque me tienes que contar muchas cosas. Perfecto. Pero tú sabes que yo siempre empiezo, no sé nada. Bien. Y como tú eres un experto en branding, pues la primera pregunta es obligada. Perfecto. ¿Qué es branding? Pues muy bien. Hablando en términos muy fáciles para que todo el mundo nos entienda, el branding es el proceso de creación, desarrollo y construcción de marca. Y cuando hablamos de una marca, la gente cree que es un logotipo. Entonces, Exacto. la marca no es solo un logotipo, sino que tiene que ver con lo que la gente dice, siente o piensa sobre un producto, sobre un servicio, sobre un programa de televisión, sobre un libro o sobre una compañía. O sea que tiene más que ver con lo intangible, con lo que la marca es, lo que la marca representa, sus valores, su ADN, su espíritu. En definitiva, el branding, por poner una palabra, es el alma de todo aquello que se construye. O sea que una empresa sin alma o sin branding no tendría futuro. Claramente no. La realidad es que todas las empresas están haciendo branding, algunas de manera consciente y otras sin saberlo. Las que están haciendo branding de manera consciente están elaborando, o por lo menos están apalancando esa idea detrás de una estrategia. Los otros lo están haciendo sin estrategia. Y una estrategia de branding nula o mala claramente te va a llevar al fracaso. Pues entonces, ya que estamos con la estrategia, ¿cómo sería una estrategia buena, óptima, para llevar a cabo un buen branding? Perfecto. Lo primero es ser auténtico. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, conociéndote. La mayoría de empresas no se conoce, ¿no? Van creciendo orgánicamente o estructuralmente o económicamente en función de un mercado que va creciendo o se va contrayendo, pero muchas veces se olvidan de dónde vienen. Y peor que olvidarse de dónde venís es no saber a dónde querés ir. Con lo cual una estrategia tiene que contemplar muy bien esos inicios para ver dónde están los pilares sobre los cuales creciste en esos valores y en esos principios de tu organización, cuál es esa misión y esa visión para la cual creaste tu organización, pero sobre todo no usar ese pasado como sofá, sino como trampolín para un futuro. Y ese futuro te requiere de un cambio cultural muy grande, como veníamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Antes los medios analógicos lo ocupaban todo, ahora hay un montón de medios digitales. Entonces, si te conoces bien, sabes bien de dónde venís, tenés claro tus valores, tu misión y tu visión, y tenés claro a dónde querés ir o a dónde te gustaría llegar, es mucho más fácil construir esa estrategia de branding. O sea, hay que marcarse objetivos. Es que si no trabajamos con objetivos, ¿qué estamos haciendo? Al final el branding no es arte en el sentido más literal de me divierto o me inspiro o lo que fuese. Acá estamos trabajando con objetivos, estamos trabajando con deadlines o vencimientos, estamos trabajando con cuentas de resultado, con business plans, estamos trabajando al servicio de una compañía. Es decir, la gente piensa que el branding es algo que no está en el centro de la organización y eso es un error. El branding está en el corazón de una organización y cuando el branding está claro y es preciso y es coherente y es consistente, empapa la organización en definitiva termina siendo más exitosa. Entonces, no sé si preguntarte si el branding nace o se hace o si uno nace con branding pero hay que trabajarlo. Bueno, como te decía, el branding es el proceso de creación, construcción y desarrollo. Es decir, vos... O sea, el branding existe entonces desde el principio. Desde antes de que nazca la compañía. Claro. Es donde vos definís dónde querés ir, qué querés ser, cómo querés ser, a quién le querrás vender, por qué es relevante lo que tenés para decir, qué tienes para decir tú que otros no tengan y por qué la gente va a querer escucharte. A ti, no a otro. Por supuesto, hoy estamos todos súper contaminados de mensajes. ¿Por qué va a ser importante que nos vean hoy a nosotros y no a otros tantos cientos de contenidos que se suben a la red? Probablemente porque nosotros estamos diciendo algo que otros no dicen y porque es importante lo que nosotros decimos y otros no dicen. ¿Y cuáles serían esos elementos imprescindibles para que una marca tenga un buen branding? Bueno, por lo menos tres, enumérame tres, sí, imprescindibles. Te diría que la autenticidad es fundamental. Con las redes sociales y con internet y con toda esta era, vamos a decirle un poco de la transparencia, las mentiras tienen patas muy cortas, con lo cual vos no podés como marca decir algo que no sos. De hecho, si tu marca dice que es una cosa y es otra, va a llegar a lugares que no quiere llegar, con lo cual la autenticidad es importante. Lo segundo es lo que yo llamo la estrategia de las 5 Cs. ¿Sí? Y las 5 Cs tienen que ver con 5 elementos fundamentales para la construcción de un branding exitoso. 3 vienen desde la era
vamos a decir, previa a la digital, que son la coherencia, la consistencia y la constancia. Si no se puede construir un branding, el lunes construyo y el martes no construyo, no, es construcción permanente. Las otras dos Cs también son previas a lo digital, pero que ahora se potencian con Internet, las redes sociales y demás. Uno es la generación de confianza, la confianza. Hoy, si no confían en vos, no te va a escuchar nadie, no te va a leer nadie, y no te va a compartir nadie, y no te va a consumir nadie. Y la última C es el contenido. Importante. Hablábamos también fuera de micrófono de la importancia del boca-oreja, que sigue siendo probablemente la herramienta de comunicación más poderosa del mundo. Si el contenido no es interesante, si no es relevante, si no es atractivo, si no es emocionante, ¿por qué lo voy a consumir y por qué lo voy a compartir? Y si no se comparte, no se llega a la C más importante de todas, que es cliente. O sea que el contenido de valor es importantísimo y además es el cimiento. Es fundamental, es fundamental. Si hoy todos nos están hablando, todas las marcas nos están diciendo algo. Desde Perdón, ahí está. Antes que se nos vaya el tiempo. ¿Qué les parece? ¿Les aclara un poco más el concepto de branding este video? Esta explicación. Yo voy a dejar el link acá para que lo revisen con más calma. Este autor es bien elocuente, me gusta porque es un argentino que habla elocuentemente bien. ¿Qué les pareció? Pregunta, comentario al respecto. ¿Les llamó la atención algo en particular? Es interesante. Sí, me gusta que vaya directo al grano y que se pueda asociar a marcas que uno puede usar o que están en más alcance. Por ejemplo, en el caso de la Duracell, que es uno de los más también súper clásicos y emblemáticos, o más personalmente como los componentes de computador que se enfocan en la potencia del rendimiento de videojuegos, que justamente también se piensan como para videojuegos, o para jugadores o personas que requieren de un computador más potente, como para hacer Photoshop, editar videos, que siempre requieren algo más caro, pero por lo mismo. También le dan sus personalizaciones que tienen colores, que tienen como imágenes de animales cazadores, o que también tienen lleno de energía. Exactamente. O sea, hay una construcción de discurso. El branding es una construcción de discurso. Como él dice, creación, construcción, producción. Claro, el branding está asociado un poco más al hecho de tener un negocio y una marca que construir. Desde el punto de vista de la producción, en el caso de nosotros en este momento, ustedes que están viviendo un momento en que están estudiando, todavía no están produciendo negocios, no sé en particular si alguien tiene un negocio ya, pero imagino que la mayoría no, nos sirve más bien a nosotros desde el punto de vista del análisis, ver cómo lo que observamos a nuestro alrededor, que es una serie de productos, servicios, lo que hay detrás no son cosas inanimadas, sino que hay personas, hay gente, hay gente que está pensando, que está analizando, que está generando discursos, que está construyendo y está haciendo un discurso, o sea, todo el tiempo están haciéndolo. No es que hoy día sacó volviendo a Soprole, hoy día Soprole sacó el aviso nuevo del nuevo yogurt y listo, se acabó. No, es una constante producción. Y si bien es cierto que hay gente que tiene estas agencias, mega agencias que construyen, en forma personal, a título personal, ustedes el hecho de que si tienen una cuenta de Twitter y deciden entrar a Twitter, al mundo de Twitter, lo que hacen ahí es una construcción, están haciendo branding, están haciendo una construcción de un personaje que está dentro de esa cuenta. El Facebook que está vilipendiado, todo, el Facebook es la primera gran construcción de branding digital de la década anterior. Por algo sigue vigente, ahora se transformó en un monstruo de mercado, haciendo la competencia a Amazon, a Mercado Libre, a todo, o sea, quieren vender todo por ahí. Así sucesivamente, o sea, hoy día él habla de dos cosas, como una etapa pre-digital y otra post-digital, ¿ya? Eso es discutible, pero me quedo con las 5 características que dio. ¿Ya? Primero, él establece que cualquier cosa que hacen las empresas hoy día tiene que ver con una mirada o sea, al momento de establecer que yo tengo un negocio y voy a vender tal o cual cosa, si quiero vender tazas, quiero vender una taza o quiero vender muchas tazas, ya estoy pensando en que ese producto va a estar destinado a gente, por lo tanto tengo que construir un discurso, y ese discurso va a ser visual, gráfico, auditivo, sensorial, por escrito, no escrito, lo que sea,
va a estar plasmado de alguna manera. Y dice, son 5 cosas, las 5 C, ¿las anotaron? 5 C, la coherencia, consistencia, constancia. Coherencia, necesitamos ser coherentes, tal cual en un texto, necesito ser coherente en la manera en que yo voy planteando el discurso. Tengo que ser constante, tengo que estar persistentemente en el tiempo bombardeando. Por eso nos llega siempre miles de informaciones, miles de cosas que están llegando constantemente. Consistente, dije constancia, consistente en la cantidad y calidad de la información. Y en ese sentido, las marcas apuestan, si ustedes googlearon algo, googlearon, por ejemplo, videojuegos, y estuvieron ahí mirando, vieron en YouTube un par de cosas, videojuegos, después, les llega el bombardeo sobre eso, porque se transforman en parte del perfil totalmente accesible a que sea el nuevo consumidor cliente de ese producto. Y lo otro importante que hacen, que yo creo que esto es lo más interesante hoy en día, el fenómeno más interesante de revisar y que tengo también de un proyecto de estudio, que es el hecho de que las marcas tienen que generar confianza y contenido. Una marca tiene que tener contenido, obviamente, como Eduardo decía, el contenido, pero tiene que generar confianza para que yo crea y yo pueda comprar ese contenido. Hoy día, a diferencia de lo que ocurría en otras décadas anteriores, en que existía radio y televisión, muy potente, pero antes la gente podía mentir descaradamente. O sea, yo podía decir que tengo un negocio de cualquier cosa, no sé, vendo tecnología y no vendo nada de eso, y podía subsistir mintiendo. Hoy día es más difícil hacer eso. Hoy día la gente te conoce, te busca, te encuentra. Entonces, la generación de confianza es súper importante en ese tipo de estructura. Es por eso que nosotros, cuando nos habla una marca sobre un producto que nos va a hacer bajar de peso y nos damos cuenta que no, o cuando nos dicen tengan confianza porque estamos preocupados de su salud y sabemos que es mentira, entonces, o sentimos que es mentira, entonces hay una falta de confianza, falta de generación de confianza, y eso hace que sea parte del branding. Bien, eso es lo que quería mostrarles hoy día, sobre primero un ejemplo y el otro sobre branding. Cualquier pregunta que tengan antes de, o si les surge alguna duda dentro del día, mándenme un correo, yo les respondo. Tengo un día bien ocupado, pero me comprometo a responder siempre. ¿Alguna pregunta final? ¿Comentario? ¿Tienen las parejas para trabajar el lunes? Sí. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Todavía no. Ya, pónganse de acuerdo hoy día, porfa, porque de aquí al lunes pasa el tiempo muy rápido. Busquen hoy día el caso. Si tienen alguna duda con un caso, mándenme un correo, ¿ya? Por favor. No lleguen el lunes con las dudas. Tengo una pregunta sobre eso. O sea, ¿puedo elegir una película una película entera? Sí, puedes escogerla, porque te sirve para hacer análisis de relato. Ah, ya. Sí. Ya. Sí. Hay que decirle, por ejemplo, si ya tenemos la elección o no. Lo ideal, si quieren, mándenme un correo contándome, porque puede que yo tenga alguna inquietud, una pregunta, digan cómo lo van a enfocar, para que también ustedes no se pierdan. ¿Ya? ¿Tienen ahora, quién tiene elegido esto? Tomémonos un minuto más. ¿Quién tiene elegido? Cuéntenme. Con mi compañero elegimos Alicia en el País de las Maravillas. Ya. Pero la película live action, no la animada. Ya, bien. Bien, bien. Si alguien por casualidad el lunes llegara con el mismo caso de estudio, ya, que puede ocurrir, o tiramos una moneda, o tienen que tener otra alternativa. Busquen una alternativa por si acaso. Pues si alguien llega, no han conversado, llega otro grupo con Alicia en el País de las Maravillas, la misma versión a analizar, no puede ser. Tienen que ser casos distintos. ¿Ya? Entonces es importante que tengan una segunda carta bajo la manga, por si acá. Cosa que, ya, ok, se ponen de acuerdo. ¿Quién ocupa ya? Usted, ya, perfecto, nosotros ocupamos el otro. Y ahí podemos hacer un carasello. La idea es que el lunes yo les voy a hacer la asignación, ustedes tienen toda la clase para trabajar y tienen tiempo extra para poder, o sea, tienen todo el día para hacerlo. Pueden entregármelo al día siguiente. Bien, que tengan buen día, que les vaya muy bien, buen fin de semana, que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Chao. No, profe, Nos vemos, gracias. profe. Chao, profe. Chau. Chao, profe.